Este caso ocurrió en el Perú. A las 7 de la noche del pasado miércoles 19 de octubre, Gabriela Sevilla, una mujer de 30 años, salió de su domicilio ubicado en el distrito limeño de Surco para supuestamente dirigirse a la clínica a dar a luz. Esto luego de que le contara a su mamá que había roto fuentes. Sin embargo, Gabriela jamás llegó a su destino, por lo que de inmediato fue reportada como desaparecida. Aproximadamente 36 horas después, Gabriela apareció durante la madrugada en Villa El Salvador, un distrito ubicado en las periferias de la ciudad. Ella apareció, sí, sin embargo, su bebé no. Se temía que se le hubiesen robado. Desde el hospital militar a donde fue conducida para que se le lleven a cabo exámenes médicos, el ministro del Interior peruano, Willy Huerta, dio una noticia a toda la ciudadanía. Dijo que Gabriela jamás estuvo embarazada. Y de allí se teje una situación de muchísimo desconcierto y creo que donde además se producen ya toda una reacción, incluyendo la, el abordaje hacia ella, casi en un periodismo y en medios de comunicación muy poco preparado para estos temas, entendiendo muy poco que probablemente podría tratarse de un tema de salud mental. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucero Chávez. Hoy es lunes 24 de octubre del 2022. En el episodio de hoy de La Válvula, el lado B de las noticias, conversaremos con Susana Chávez, directora de Pronsex, sobre la desaparición de Gabriela Sevilla, el trato mediático que le ha dado la prensa a este caso, y también de por qué es importante hablar sobre salud mental en el Perú. ¿Cómo estás, Susana? Estoy encantada, encantadísima de conversar contigo otra vez, ahora para La Válvula, el lado B de las noticias, un proyecto de periodismo independiente que narra noticias de América Latina con enfoque de género. Susana, quisiera empezar esta entrevista pidiéndote por favor que te presentes, nos cuentes un poco de ti. Muchísimas gracias, Lucero, por esta oportunidad y felicitarte por la iniciativa. De hecho, se necesita seguir ampliando y teniendo medios que difundan y que hagan conocer esta perspectiva. Yo soy Susana Chávez, soy obstetra de profesión y además soy salubrista y dirijo una organización llamada PROMSEX, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Y soy feminista también, definitivamente. Susana, el caso que nos compete hoy es hablar sobre Gabriela Sevilla. Si nos puedes contar un poco acerca sobre este caso, por favor. Un caso dramático acaba de suceder hace pocos días en el Perú y salió una noticia que efectivamente se habla de una mujer que había desaparecido durante 48 horas, que no se sabía de su paradero y era una mujer que había salido de su casa supuestamente a dar a luz. Ahora, hay un antecedente muy importante que es el caso de Claudina, sí, una joven de 18 años que hace algunos años fue secuestrada y asesinada para quitarle un embarazo. Fue un caso sumamente dramático. Y la verdad que las alertas se prendieron mucho porque definitivamente colocaba en un tema que ya el Perú viene adoleciendo fuertemente. Entre enero y la fecha, en Perú han desaparecido 4.000 mujeres. 4.000 mujeres que no sabemos dónde están, que no han regresado a sus hogares y obviamente esta situación marcaba una escenografía de mucho temor. Y la otra cosa creo que hay que tomar atención en este caso es que se trata de una mujer que vive en un barrio clase media y además ubicado en Lima y que no te imaginas que estas cosas podrían ocurrir. Entonces esto movió muchísimo a la prensa, a la ciudadanía y generó preocupaciones. Le dijo a su mamá que se iba camino al hospital porque había roto fuente, ¿verdad? Entonces,
pasaron 36 horas y no se sabía nada de ella. Y lo primero que la sociedad, en realidad todos y todos pensamos, fue que había sido secuestrada con su bebé. Y Así es. posteriormente, cuando ya fue hallada o ella apareció, ¿nos puedes contar, Susana, qué ocurrió ahí? ¿Qué es el, Sí, ella digamos, en realidad aparece en la casa de un familiar que vive en una zona de un distrito periférico de Lima, en Villa María, y además la primera descripción que se hace es alguien que está en malas condiciones, dopada, y esto hace que a ella la trasladen a un hospital. uh-huh, Y bueno, en el traslado a un hospital viene toda la situación complicada porque lo que ella dice es que exige que busquen a su recién nacida, que uh-huh, ella no la escuchó llorar, pero está segura que está viva y que además ella moviliza porque ha estado embarazada. uh-huh, Y ahí comienzan a ocurrir las primeras situaciones complejas. Sale el ministro del Interior y dice, ella nunca ha estado embarazada uh-huh. o no ha estado embarazada en su circunstancia. Y de allí se teje una situación de muchísimo desconcierto y creo que donde además se producen ya toda una reacción, incluyendo la, el abordaje hacia ella, casi en un periodismo y en medios de comunicación muy poco preparado para estos temas, entendiendo muy poco que probablemente podría tratarse de un tema de salud mental y que ameritaba bajar la atención un poco hasta tener una mayor claridad de lo que se trataba, ¿no? Lejos de ello, creo que fue exacerbado. Pocas veces he visto que se mantenga un nombre por tanto tiempo en el Twitter, en Uh-huh, tendencia, uh-huh, estuvo creo que más de 36 horas también en Twitter, uh-huh. y de todas maneras generando pues una situación de mucho desconcierto. Estamos hablando de una mujer que a quien todos creíamos, bueno, que ella dijo que estaba embarazada y finalmente no estaba embarazada, y en lugar de intentar comprender a qué se debió esto, lo que vimos en los medios fue un acto de criminalización, de culpa, acoso, de hostigamiento, ¿no? Totalmente. Y además que ocurre probablemente en un ámbito privado que pudieron haberlo resuelto también, ¿no? Porque la pareja al parecer se enteró un día o 2 días antes que ella desapareciera, que el embarazo era falso y la pareja había decidido separarse, ¿no? Claro. Entonces pudo quedar una situación que se hubiese manejado de mejor forma. Pero había, por un lado, tanto ánimo de descubrir el tema del engaño, inclusive hasta se habló de un complot político, hasta el asunto de querer confrontar a los médicos sin acordarse el tema del secreto profesional, que la disponibilidad de historia clínica es un asunto privado, y sin darse cuenta inclusive del hecho que tú ves y es una mujer sufriente. O Exacto. sea, de hecho, es una mujer que está enfrentada más allá de que esté en una situación conscientemente ficticia. Porque ahí lo que podemos decir es qué le ha llevado a ella Uh-huh, a efectivamente crear esta historia. uh-huh, ¿Para quién creó esta historia? ¿Qué quiso lograr con la creación de esta historia? uh-huh, ¿Qué cosa quiso ganar? O sea, uh-huh. eso, por ejemplo, poco se hizo un análisis para entender que estabas frente a un caso dramático. Exacto, exacto. No, eso es exactamente lo que yo también estoy de acuerdo contigo, que poco se vio acerca de generar esa reflexión de qué lleva a una persona a inventar algo de esa magnitud.
Y ahora te pregunto, ¿la presión social y cultural que existe en el Perú hacia las mujeres para que ellas sean madres puede llevar a que tomen una decisión de inventar un embarazo? Es probable y es probable también por las circunstancias. Es muy difícil, digamos, extrapolar, pero de que hay mujeres que sufren profunda ansiedad por no cumplir las expectativas sociales, el mandato social, por supuesto que los hay. Y además de eso, el caso parece que ha obviado algo que sí sufrimos las mujeres en el Perú, que es violencia, porque parece que eso pasó a segundo plano y es más, seguimos culpando a la víctima, que en este caso es Gabriel, y que hemos sido todas en algún momento. No, mira, las propias cifras lo demuestran, ¿no? Que el 70% de mujeres refieran sufrir violencia alguna vez en sus vidas por parte de sus parejas, ya te dice que estamos hablando de un fenómeno ampliamente extendido. O sea, la experiencia de la violencia está totalmente inmersa en la vida de las mujeres. Siendo niñas, siendo adolescentes, dime tú, ¿qué chica no ha sido abordada, tocada en un transporte público? Ese es un asunto ampliamente conocido. Porcentajes muy altos de violencia y es algo que realmente debería ser el problema y entender, ¿no? Cómo efectivamente hay un contexto, una realidad de violencia que está afectando profundamente la salud mental. Y esa, ¿por qué no es la conversación en lugar de si fingió o no, si mintió o no? ¿Por qué esa no es la conversación? Porque es más fácil, porque creo que la criminalización, la persecución, los imaginarios de la mujer mala resultan siempre más económicos, más rápidos, más digeribles que asumir el reto de lo que significa la salud mental. ¿Cómo has visto tú el rol, la comunicación que han tenido las autoridades, el ministro Willy Huerta, el jefe de la policía? ¿Qué te ha parecido? A ver, yo creo que se han vulnerado muchas cosas. A mí me preocupó más el comunicado, por ejemplo, de la Fiscalía, que saca un tuit diciendo las mujeres que finjan su embarazo van a tener de 1 a 3 años o 5 años de prisión. O sea, ese era el mensaje. Persigamos, criminalicemos. Y es absurdo, ¿no? Además, como si no nos preocupara ya lo suficiente la sobrepoblación de las cárceles. Entonces, todo se ve vía cárcel, ¿no? O sea, vivimos en una cultura ultra castigadora y ultra castrense en la que reiteradas veces, al menos mi percepción, es que nadie se pone a reflexionar en caso de una violación. También queremos la castración química, que ya ampliamente, científicamente se ha demostrado que no funciona. Incluso tú también has escrito un artículo sobre eso. ¿Por qué no hay esta toma de conciencia? Esa toma de conciencia de qué estamos haciendo como sociedad para ver casos así. Yo creo que tiene que ver mucho con un proceso cultural que además creo que poco a poco estábamos avanzando en positivo. Nosotros hemos ido avanzando en leyes, hemos ido avanzando en el reconocimiento de la violencia hacia la mujer, en la creación de instituciones. Puede ser que falta mucho, pero yo creo que estamos mucho mejor de lo que estábamos hace 30, 40 años. Tener, digamos, programas, algún registro. El asunto es que esto que hemos ido avanzando, que tanto nos ha costado, que todavía no es consolidado, hay una corriente que ha salido a ignorar estos avances y a imponer nuevamente patrones férreos, estereotipados, que no reconocen la violencia como un problema que afecta principalmente a las mujeres. Entonces, hablan también, los hombres también sufren violencia, los hombres también tienen que protegerse y tienen que cuidarse porque hay un concepto maniqueo totalmente utilitario de la igualdad.
pero no se da cuenta que aquí estamos hablando de situaciones especiales que justamente están y colocan en mayor vulnerabilidad. En todo caso, para tratar estas noticias con un enfoque de género, que es lo que necesitamos, una perspectiva Falta que feminista. hace, totalmente. Porque Buena falta que nos hace. No podemos poner en la misma balanza un hombre con una mujer, porque las mujeres nacemos en totalmente desigualdad frente al género masculino, solamente por ser mujeres. Ya sales a la calle y te puede pasar algo y a los hombres no, eso ya es un privilegio. Así es. Y además, si tú miras, el tema de la victimización a las mujeres tiene que ver con su condición femenina. O sea, en términos de proporción, en términos de vulnerabilidad, en términos de afectaciones, tiene que ser además por el hecho de ser mujeres. Entonces, no va la violencia en el marco de una explicación que porque uno no hizo tal cosa, porque uno se mostró así, porque se vistió así. Acá estamos hablando de una cuestión estructural. Desarmar eso cuesta, pero cuesta más todavía y tiene altísimos impactos cuando hay sectores que dicen, no, eso no existe, eso es mentira. Los hombres somos víctimas y entonces todos debemos merecer igual, ¿no? Y hablando, quiero también hacer énfasis y ampliar un poco el espectro de cuando decimos mujeres, no solamente estamos hablando de mujeres cis, ¿verdad? También de mujeres trans o cuerpos femeninos. Femenina. Es la condición femenina, son los cuerpos femeninos, efectivamente. Susana, ¿qué piensas, qué lecciones te deja la cobertura, el caso Gabriela? Igual yo sé que has estado hablando sobre el tema todos los días desde que se dio a conocer la noticia. ¿Cuál es tu análisis respecto a lo que estamos viviendo, lo que está pasando en el Perú? Yo creo que lo que tiene que buscar es, tenemos que tratar de entender mejor la salud mental. No puede ser que la salud mental no tenga tan mala información, tengamos conceptos tan elementales. Eso tiene que ver con la falta de servicios, con que la mayoría de los problemas no se diagnostican, tiene que ver con una serie de razones. Pero tenemos que ser conscientes que vivimos en una sociedad que ignora la salud mental. Ese para mí es un paso número uno. Porque si yo entiendo la salud mental, voy a implementar protocolos que me ayuden justamente a proteger y a respetar a las personas en esos tránsitos. Entonces, la otra cosa que hace falta efectivamente es el tema de los protocolos y la sensibilidad. Y acá sí hay un tema que le corresponde a la prensa. La prensa creo que ha tenido un papel desastroso con este caso. Entonces, y la noticia, y tener la noticia no puede justificar cualquier cosa. Entonces ahí creo que todavía muchísimo que trabajar en términos de ética y en términos de responsabilidad. Susana, muchas gracias por tu tiempo. Esperamos que próxima vez los medios también tienen una gran responsabilidad, pienso yo, de dar a entender a la ciudadanía, a todos y todas, por qué suceden esas cosas y cómo eso nos afecta a todos, más que culpar a alguien que está pasando por un problema, y hay que tratar de entender a esa persona, hay que tratar de comprender. Ese es el mensaje central, creo, y que ojalá que esto nos lleve y más bien no vaya hacia el estigma de Gabriela, porque eso no ayuda a nadie, o sea, finalmente. Exacto. Entonces, ojalá que podamos avanzar en eso. Gracias, Susana, por tu tiempo, muchas gracias por estar en La Válvula, y también gracias a todos y todas por escuchar. Susana, te mando un gran abrazo. La Válvula es un proyecto de periodismo independiente que necesita de tu respaldo. Así que si te gustó este episodio, recuerda seguir este podcast en Spotify, Apple Podcast o donde sea que escuches sus podcasts. Además, compártelo y recomiéndalo con tus amigos, amigas y con todas las disidencias. Mi nombre es Lucero Chávez, reportando desde Santiago de Chile. Gracias a todos y todas por escuchar.